vamos a comenzar con la palabra que Dios ha traído para nosotros en esta mañana. No sin antes, como siempre, decir: Señor, estamos en tus manos, que sea tu Espíritu Santo guiándonos en todo este tiempo y que seas tú, amado Dios, poniendo ese carbón encendido, como siempre te pido y como te pidió Jeremías. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a ver, yo tengo más de un mes, creo que se los mencioné en una ocasión porque soy media inquieta y ansiosa. Tengo más de un mes con una palabra que el Señor ha venido, perdón que el Instagram tuvo un problema acá, bien, que el Señor ha venido sembrando en mi corazón e inquietándome bastante con esta palabra, y tiene que ver un poco con lo que les voy a hablar hoy. Y es una serie porque lo vamos a tener que hacer en 2 domingos porque no nos va a dar chance de darla toda hoy. Pero de hecho hasta la compartí un poco en el último grupo de contacto de las teens que tuvimos hace como 3 sábados. Y a ver, o sea, cada vez que yo pensaba en qué compartir con ustedes, el Señor traía esta palabra a mi memoria, ¿no? Y yo no había entendido bien la razón, o obviamente no tenemos por qué entender por qué el Señor nos manda a hacer lo que nos manda a hacer, pero la verdad es que tenía como esa inquietud en mi corazón de, bueno, Señor, ¿por qué tanto, por qué me incomodas tanto con esta palabra? ¿Por qué me la repites y me la repites y me la repites, ¿no? Y bueno, esta semana he tenido como una comprensión mayor sobre lo que el Señor está pretendiendo hacer, y es que es algo que hemos repetido durante todas las semanas que hemos estado conectados a través de estos dispositivos y de estas herramientas. Y es que este año ha sido un año muy fuera de lo normal. Honestamente ha sido un año totalmente atípico, o sea, un año en donde un virus invisible a nuestros ojos, por lo menos a simple vista, nos ha atacado de tal manera que el mundo entero, bueno, ha sufrido de verdad que pérdidas humanas innumerables, incontables, pérdidas económicas grandísimas. Hay un cambio en la economía mundial, pero más allá de eso hay muchísimas familias, pero muchísimas familias que han estado de luto en este tiempo porque ese virus invisible, no sé de qué manera poderlo llamar, ese coso, ese enemigo, vamos a llamarlo así, creo que lo llamó así el presidente de Argentina, ese enemigo invisible ha venido a atacar, ¿no? Y yo sé que hay conjeturas, es decir, yo sé que hay gente que capaz me está escuchando ahora que pueda estar diciendo, bueno, eso no es real, eso lo inventaron, eso no existe. La realidad es que, bueno, no sé si es real o no. Hay gente que piensa que fue creado de una manera premeditada. La realidad es que no lo sabemos. Lo que sí quiero decir, a lo que me refiero, es que yo no sé si tú, pero yo, ni mi familia obviamente, estábamos preparados para todos los cambios y todas las situaciones que hemos vivido en este año debido a este enemigo invisible, ¿no? Y ha sido difícil para todos, ha sido difícil, no me quiero imaginar lo difícil que ha sido para las personas que han tenido que ver partir familiares aún estando lejos, que no han podido moverse, acompañar en el dolor a alguien, porque además de la situación de salud están los temas de las cuarentenas en donde las personas no podían moverse de un país a otro, aún ni de una ciudad a otra. De verdad que ha traído un montón de cambios a nuestra vida. Y uno de esos cambios me genera bastante impresión, porque uno de esos cambios es que hemos tenido que aprender a vivir con rutinas nuevas para poder salir a la calle y afrontar este enemigo, ¿no? Y por ejemplo, no sé si pasa, pero yo voy a explicar más o menos lo que yo veo. Yo me imagino una persona cuando la veo en la calle y digo, wow, toda la rutina que tuvo que hacer para salir, ¿no? Porque cuando vamos a salir, capaz te paras donde vas a salir, te pones tapaboca o barbijo. Hay quienes se ponen máscaras
no sé cómo se llaman, pero son máscaras de plástico o de material así para que puedan aislar. Es como que si te estuvieras armando para una guerra, ¿no? Con cada una de las partes del traje, máscara, barbijo, agarras y pones el alcohol en gel en la mochila o en la cartera. Hay quienes además, si van a tener mucho contacto con otras personas, se ponen guantes para poder salir. Cuando yo veo esa imagen en mi cabeza, digo, parece que estuviéramos preparándonos para la guerra. Es como si estuviéramos armándonos con una vestimenta especial para salir a combatir un enemigo invisible. Y digo, ¿por qué no? Estamos en guerra contra un enemigo invisible, ¿no? Que puede ser que algunos crean que existe y otros no crean que existe. Que pareciera que a algunos les ha hecho más daño y a otros no les ha hecho tanto daño. Pero la realidad es que cuando yo veo esa imagen, y te invito a que te la imagines, ¿no? Como que te estás poniendo todas esas cosas para salir a la guerra, la analogía inmediatamente viene a mi cabeza con que hoy estamos nosotros también y desde siempre hemos estado en una guerra con un enemigo invisible. Y por eso nuestra prédica de hoy se llama, seguramente por ahí nadie va a poder poner la portada, Señor, sí, Señor. Pero no sé cómo la leíste, porque obviamente la manera en que la leas genera el impacto, pero la realidad es que cuando yo pensé en el nombre, lo pensé en como, Señor, sí, Señor. ¿Vieron? Tipo soldado. Porque con esa frase es la manera en que siempre vemos en las películas, por ejemplo, que los soldados norteamericanos les contestan a sus superiores. Sir, yes, sir, sí, señor, ¿no? Y es una forma muy común de imaginarnos a un soldado. Entonces te repito, o sea, todo lo que te acababa de hablar, todo lo que nos vamos poniendo para salir a la guerra, y es que en realidad estamos en una guerra, ¿no? Estamos en una guerra contra un enemigo invisible a nuestros ojos. Y ya no te estoy hablando del COVID-19. Ya no te estoy hablando de ese enemigo invisible que en lo físico está causando estragos hoy en día. No, yo te estoy hablando de la guerra que existe contra Satanás. Que esta guerra tiene un final en victoria y que es un enemigo que está derrotado y que fue vencido en la cruz, pero que si no estamos alertas y preparados, podemos ser engañados y podemos caer en cualquiera de sus trampas. Te repito, es una guerra con un enemigo invisible. Y es un enemigo invisible que está vencido, que fue derrotado en la cruz, pero que si tú y yo no estamos preparados, vestidos y armados, alertas para no caer en sus trampas, en cualquier momento podríamos caer en alguna de ellas, ¿no? Lo primero que te quiero decir es que esta guerra no es para vencer el diablo, porque el diablo está vencido. Esta guerra en la que estamos hoy y que te estoy nombrando es para resistirlo, es para que sus dardos y para que sus ataques no tengan efectos en nosotros. Pero no me voy a adelantar porque me estoy spoileando yo misma con respecto a lo que quiero compartirles hoy. Así que te quiero pedir que me acompañes a la palabra ahí en Efesios 6, capítulo 6, desde el versículo 10 al versículo 20. Seguramente lo vamos a ver ahora, lo estás viendo ahí en la pantalla, así que acompáñame a leer. Y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo
tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, por todos los santos. 19. Y por mí, decía Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Se nos ha hecho fácil. Bueno, yo calculo que a ustedes también, pero la realidad es que lo hemos adaptado fácil a nuestra vida, esto de vestirnos con toda esa indumentaria necesaria para ir a la guerra contra ese enemigo invisible que es el COVID-19, ¿cierto? O sea, es decir, no los impusieron, capaz por las leyes en el país en el que estás viviendo, te dijeron tienes que salir sí o sí con tapabocas, tienes que salir con barbijo, y fue algo que adaptamos a nuestra vida. Dijimos, bueno, está bien, ¿dónde se compran los barbijos? ¿Dónde se compran los tapabocas? Y empecemos a usarlo. Y dónde compro, o dónde hay quienes las han hecho, de hecho, manualmente, caseras, dónde compro la máscara, tengo los guantes, y es una rutina que de un día para otro asumimos y adaptamos, y se nos hizo fácil. Ahora, ¿qué tan fácil se nos hace vestirnos con la armadura de Dios para ir a la guerra espiritual? Y quiero decirte algo, porque cuando le puse el nombre a esta prédica pensé en dos cosas. Una, que es la que ya te expliqué, que es como esa sensación que nos da el escuchar el Señor, sí, Señor, que dicen los soldados, ¿no? A sus superiores. Pero la otra es la razón más real, y es que esa debería ser nuestra actitud delante de Dios. Nuestra actitud delante de Dios debería ser una actitud de reverencia y de obediencia. O sea, Señor, sí, Señor, esa es mi respuesta delante de todo lo que Dios me mande a hacer. Si te quieres considerar un soldado de Cristo, yo me considero un soldado de Cristo, tenemos que comenzar a pensar como soldados. Y los soldados nunca cuestionan las órdenes, ¿cierto? Es más, yo no sé si alguno de ustedes tendrá familia militar, pero yo estoy segura de que los soldados que son buenos soldados nunca cuestionan la orden de un superior, por muy irracional que les pueda parecer, porque están claros y están convencidos que de esa orden seguramente depende su vida, o depende la vida de su pelotón, depende la vida de ese equipo al que ellos pertenecen y que es responsabilidad de ellos también cuidar, ¿no? Entonces, los soldados no andan cuestionando cuando un superior les manda a hacer algo. Siempre están como convencidos de que sus superiores están capacitados para tomar esas decisiones que a ellos les van a ayudar a mantenerse con vida. Ahora yo te pregunto, ¿tú estás convencido de que tu superior, que en este caso es Dios, tiene la capacidad de darte una orden para mantenerte con vida? Yo estoy convencida. Es más, tengo el mejor superior. La actitud que tiene un soldado debe ser la actitud que nosotros debemos tener delante de Dios. Y mi objetivo final en esta serie es desmembrar un poco lo que es esta armadura de Dios para que podamos entenderla y podamos comenzar a usarla como debe ser cada día en nuestras vidas. Pero yo considero y estoy convencida de que no puedo comenzar a hablarte de eso si primero no entendemos cómo funcionan las cosas con Dios. Es decir, yo no te puedo empezar a hablar de lo espiritual de la armadura de Dios si no comprendo por lo menos y me es revelado cómo funcionan las cosas de Dios. Y nosotros sabemos, y capaz lo has escuchado en algún momento, que existe un plano natural y un plano sobrenatural. ¿Okay? Nosotros nos movemos, vemos las cosas, todo lo que estamos viendo acá está en el plano natural, y existe ese plano que es sobre lo natural, que donde se mueve todo lo espiritual, ¿no? Y
sabemos que las armas espirituales que están en lo sobrenatural son muchísimo más poderosas que las naturales. Y si nosotros caminamos en esa verdad y aprendemos a vivir en el plano sobrenatural, vamos a lograr afectar, creo que esto es algo que ya hemos hablado en varias oportunidades, que vamos a lograr afectar lo que ocurre en el plano natural. Yo voy a tratar de explicarme mejor. Cuando nosotros aprendemos a creer, ¿viste cuando la palabra dice caminamos por fe y no por vista? Ahí la palabra te está enseñando que tenemos que caminar en lo sobrenatural y no en lo natural. ¿Dónde está la vista? En lo natural. ¿Qué veo yo? Lo natural. Ahora, ¿en dónde está la fe? ¿En dónde se mueve la fe? ¿En qué plano? En lo sobrenatural. Entonces, cuando la palabra nos enseña que caminamos por fe y no por vista, ya nos está diciendo que tenemos que caminar en lo sobrenatural y no en lo natural, porque cuando nosotros aprendemos a vivir en el plano sobrenatural, créeme que vas a empezar a afectar el plano natural. Es así. Es más, Pablo nos dice en la palabra en Efesios que estábamos leyendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra lo natural. Nuestra lucha es contra lo que se mueve en lo sobrenatural. Él habla de principados, potestades, huestes de maldad que se están moviendo en el plano sobrenatural. Entonces ya tenemos que ubicarnos desde primera mano que hay un plano sobrenatural en donde ocurren cosas y en donde nosotros debemos empezar y comenzar y aprender a movernos. Fíjate, esto es tan así que yo te voy a pedir que me acompañes a la palabra en Josué. Vamos a leer desde el capítulo 6, a los que están en Instagram le digo Josué 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Vamos a leer esa parte primeramente. Y dice así, el título del pasaje es Los israelitas conquistan Jericó. El portón de la ciudad de Jericó se cerró y quedó bajo vigilancia para que no entraran los israelitas. Nadie podía entrar ni salir de la ciudad. Entonces Dios le dijo a Josué, voy a poner en tus manos a Jericó, a su rey y a sus mejores soldados. Tú y tus soldados marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Delante del cofre del pacto irán 7 sacerdotes, cada uno de ellos con una trompeta. El 7º día, todos marcharán 7 veces alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocan sus trompetas. Después de eso, ellos darán un toque largo. En cuanto lo oigan, todos los hombres gritarán con fuerza y los muros de la ciudad se vendrán abajo. Entonces, cada uno atacará la ciudad sin dar marcha atrás. Quiero que me sigas acompañando. Vamos a Josué 6, ahora vamos del 8 al 16. Y dice, tal como Josué lo había ordenado, primero avanzó un grupo especial. Recuerden que Dios le había dado la orden a Josué de cómo hacer las cosas. Y Josué, como un soldado bueno, dijo, Señor, sí, Señor. Y fue y le ordenó a sus soldados lo siguiente. Primero avanzó un grupo especial de hombres armados. Siguieron después los sacerdotes que tocaban las trompetas sin parar. Después se pusieron en marcha los sacerdotes que llevaban el cofre del pacto y cerraba la marcha otro grupo de hombres armados. Josué les había dicho a sus hombres, vayan en silencio, no se dejen oír, pero cuando les diga que griten, ustedes gritarán con todas sus fuerzas. En el versículo 11, este grupo de hombres llevó el cofre del pacto alrededor de la ciudad y después volvió al campamento a pasar la noche. Eso fue el primer día. A la mañana siguiente, Josué se levantó temprano y mandó a los sacerdotes que volvieran a llevar el cofre del pacto. Primero salió el grupo especial de hombres armados, seguido de los 7 sacerdotes con sus trompetas. Después de ellos salieron los sacerdotes que llevaban el cofre del pacto y finalmente el otro grupo de hombres armados.
Ese segundo día marcharon una sola vez alrededor de la ciudad y volvieron al campamento. Hicieron lo mismo durante 6 días, tal como Dios se los había mandado. El séptimo día se levantaron de madrugada y volvieron a marchar alrededor de la ciudad. Solo ese día lo hicieron 7 veces. En la séptima vuelta, mientras los sacerdotes tocaban sus trompetas, Josué dio la orden: griten con todas sus fuerzas, Dios nos ha entregado la ciudad. Y los muros cayeron. Acompáñame al último versículo de este pasaje que queda en el versículo 20, Josué 6:20. Cuando los sacerdotes tocaron sus trompetas, los soldados gritaron con todas sus fuerzas y los muros se derrumbaron. Entonces todo el ejército entró en la ciudad y cada soldado la atacó hasta conquistarla. Esta historia, desde que conozco al Señor, me ha fascinado. Pero en este tiempo en que preparaba la palabra para compartirte, entendí que lo que estamos viendo acá es lo mismo que hablaba Pablo sobre que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y te voy a explicar por qué. A Josué y al pueblo de Israel los separaba de lo que Dios les había prometido un muro. Un muro era algo en lo natural, era algo físico, algo que sus ojos podían ver, sus manos podían tocar. Sin embargo, ese grupo de sacerdotes y soldados que les daban la vuelta a la ciudad, aunque estaban caminando y parecía que estaban caminando en lo natural porque le daban la vuelta a la ciudad, la realidad, mi querido hermano, es que estaban caminando en lo sobrenatural. Porque yo quiero que pienses un momento de una manera lógica, como solemos pensar a veces, ¿no? ¿Qué iban a ganar ellos con darle 7 vueltas a la ciudad? ¿Ustedes creen que un muro se puede caer si nosotros le damos 6 vueltas o 7 vueltas o 10 vueltas o 15 vueltas? ¿Qué poder tenía el que caminaran alrededor? La realidad es que nada. El poder tenía el que ellos hubiesen creído y hubiesen obedecido con el Señor. Sí, Señor, yo le doy la vuelta las veces que me digas y hacemos lo que nos digas, sea lo irracional que sea lo ilógico que sea, porque nosotros estamos convencidos de que tú nos vas a dar la victoria. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel, los sacerdotes y Josué y todos sus soldados. Vencieron lo natural caminando en lo sobrenatural. Josué, como fiel soldado y guerrero, tomó la actitud de Señor, sí, Señor. Y a pesar de lo loco que podía parecer las órdenes de Dios, él fue y obedeció. E hizo exactamente lo que Dios le había mandado hacer. Y yo no te estoy diciendo nada inventado por mí. Tú lo leíste ahí conmigo. En la palabra está: los muros cayeron. Yo no te podía empezar a hablar de la armadura de Dios, de verdad que no, sin que pudiéramos entender lo que significa la magnitud de ser un soldado de Dios. En Efesios vemos que se habla de la lucha contra carne y sangre, y Josué habla de los muros de Jericó, pero sí te das cuenta de que estamos hablando de lo mismo, ¿no? En el tiempo de Josué fueron los muros. Después Pablo. Es lo mismo. Es el plano natural. A ver, yo no quiero que me malentiendan los que son más, o me malinterpreten mejor los que son más entendidos en la teología o en la interpretación, ¿ok? Yo solamente quiero transmitirles lo que Dios puso en mi corazón, porque sé que hay muchas simbologías en todo lo que acabamos de leer, entre las 7 vueltas, entre el grito al final. No quiero entrar en ese tema, yo quiero entrar en el tema de que entendamos que el muro era algo físico que se derrumbó desde el plano espiritual, desde el plano sobrenatural, y que
el obstáculo que hoy puedes estar teniendo delante de ti o la persona que hoy puede estar haciéndote de piedra de tropiezo está en el mundo natural. Sin embargo, las dos cosas pueden ser vencidas o resistidas en el plano sobrenatural. Es acá donde se ganan las batallas y el resultado se ve acá. Yo espero que me estés entendiendo y espero que esto esté siendo revelado en tu corazón. El muro de Jericó primero se derrumbó en lo sobrenatural. Escúchame bien. El muro de Jericó primero se derrumbó en lo sobrenatural y después, de la misma forma, se derrumbó en lo natural. Todas las cosas que hoy puedas estar viviendo, todos los obstáculos que hoy puedas estar teniendo, todas las situaciones que hoy te puedan estar aturdiendo, angustiando, te quiero decir algo, primero se ganan en el plano sobrenatural y después se ganan en el plano natural. Una vez que nosotros logramos entender eso, es como que estamos realmente preparados para poder descifrar entonces cómo voy a usar esa armadura de Dios. Yo perdí la cuenta ya de cuántas veces escuché hablar sobre la armadura de Dios, de cuántas prédicas he visto sobre la armadura de Dios, pero no fue sino hasta que fue realmente revelado en mi corazón en dónde tengo que usar la armadura de Dios que no vi el poder de esta palabra. A ver, yo quiero que te quede tan claro que voy a insistir nuevamente con otra analogía. Esto seguramente me van a entender los que están más movidos en la parte tecnológica, ¿no? Yo me imagino que has escuchado o has visto lo que son los juegos de la realidad aumentada, ¿no? A ver, en la Play, por ejemplo, hay unos lentes que te puedes colocar y empiezas a jugar y empiezas a ver cosas que no están ocurriendo en el plano físico. Yo quiero que te imagines conmigo. De hecho, yo la semana pasada estuve viendo una serie y en la serie la trama se trataba de un juego de realidad aumentada en donde el protagonista entraba en el juego con unos lentes de contacto y el protagonista hacía así y salía una espada, hacía así y sacaba otra, o hacía así y sacaba una pistola y tenía un montón de enemigos alrededor que eran PNJ, lo que viene siendo personajes no jugadores dentro de un juego, y estaba él. Todo lo que él estaba viendo dentro del juego solamente lo veían los jugadores que no, o los personajes que no eran jugadores y él. Las demás personas que estaban a su alrededor no lo estaban viendo. Entonces, en ese juego había una falla en donde cuando mataban a uno de los jugadores, el jugador moría en la vida real. ¿A qué me quiero referir con esto? Que yo cuando veía la serie, yo decía, wow, es como estar viendo el plano sobrenatural y el plano natural. En el plano sobrenatural pasan cosas que no se ven en el plano natural, pero que afectan el plano natural. Entonces, no quería de verdad comenzar a que hablemos de la armadura de Dios sin que pudiéramos entender la importancia de en dónde tienes que caminar y en dónde te tienes que mover. Ahora, entrando ya en el tema de la armadura, yo te quiero preguntar, ¿por qué tenemos que usar una armadura? ¿Por qué tendríamos que vestirnos y armarnos de algo? Y yo te quiero pedir que me acompañes de vuelta a Efesios 6, desde el versículo 10 hasta el versículo 13. Y lo vamos a leer en este momento en TLA. Y dice así: la armadura de Dios. Finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir los ataques del diablo. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa.
Así cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. La primera verdad que quiero que fue revelada y que quiero que hablemos es que nuestras fuerzas no son suficientes. Te doy esa tremenda noticia. Mira, si hasta ahora te has sentido orgulloso porque has sido una persona que ha aguantado lo que le ha venido, que es fuerte, que cualquier situación que se le presente la afronta. Es más, hay un dicho muy venezolano que dice, ¿cuántos son y cuántos me tocan? Esa ha sido tu actitud. No importa si has pasado por buenas, has pasado por malas, tú estás orgulloso porque has tenido la fortaleza para vivirlo. Déjame darte una noticia. Esas fuerzas no son suficientes. No es suficiente porque no vas a poder resistir al enemigo, ni porque hagas CrossFit todos los días, ni porque seas experto en Jiu-Jitsu. ¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? No son tus fuerzas, no son las mías. No es suficiente. En Juan 15, versículos 4 y 5, dice, si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. Y ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Y me voy a agarrar de la parte B del último versículo. Ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Y eso lo está diciendo el Señor Jesús. Porque lo primero que nosotros tenemos que entender es que Dios nos dejó una armadura porque tú y yo no tenemos las fuerzas suficientes. No estamos capacitados. Somos incapaces. Y capaz me estás diciendo, pastora, ¿cómo me está diciendo que yo soy incapaz? Sí. Eres incapaz si no estás con Jesús. No lo estoy diciendo yo, ojo, lo está diciendo la palabra en Juan. Ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Yo no estoy inventando. Yo estoy repitiendo lo que Jesús ya te dijo. No puedes hacer nada si no te mantienes unido a Jesús. No creamos que porque tenemos fuerzas para trabajar como burros, por decirlo de alguna forma, perdón por la expresión, pero porque somos que aguantamos callados, viste que sobre todo hablo aquí un poquito a las mujeres, que las mujeres a veces nos enorgullecemos de que nos levantamos a las 5 de la mañana, hacemos un montón de cosas, después vamos a trabajar si es que trabajamos fuera de casa, atendemos a la casa, atendemos a los maridos, atendemos un montón de cosas, venimos y estamos todavía a las 12 firmes. ¡Wow! Eso no te alcanza. O si eres hombre y crees que porque, como decía anteriormente, no sé, entrenas CrossFit todos los días, tienes fuerza y provees en tu casa, trabajas todo el día y eres el que trae la provisión a tu casa, ¿te crees que también tienes las fuerzas suficientes? No, eso no alcanza. Porque lo primero que decía Efesios, y Navi, si me puedes poner de vuelta el versículo 10, es que deje las fuerzas necesarias. Obviamente no las tenemos sin el poder de Cristo. Entonces la primera verdad que tenemos que entender de por qué Dios nos deja una armadura es porque nosotros somos incapaces sin Jesús y porque no tenemos las fuerzas necesarias sin el poder de Cristo. Amén. Bien, lo segundo que podríamos entender en esta porción es que, aunque Satanás está más que vencido, sigue atacando y acechando. En Efesios 6:11, en Reina Valera, me gusta como dice, porque dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Firmes contra las acechanzas del diablo. A ver, la palabra nos enseña que el diablo está como león rugiente viendo a quién devorar. Y la verdad es que él está atento todo el momento y todo el tiempo es a que nosotros le demos una oportunidad para ponernos la trampa y engañarnos.
Esta misma porción en TLA dice resistir los ataques del diablo, que estemos firmes para resistir los ataques del diablo. Y es que se trata de resistir, no de ir a buscar pelea. Y esta parte es importante que la entendamos también, porque es necesario entender cuál es nuestra posición delante del enemigo. ¿Cuál es la posición que te dio Jesús delante del enemigo? No se trata de armar una estrategia o una táctica militar como soldado para ir a ver cómo vencer a Satanás. No te dejes engañar, el diablo está vencido. Satanás está vencido y fue vencido por Jesús en la cruz. No se trata de ir a vencerlo. No. La armadura no es para vencer a Satanás. La armadura de Dios es para resistir los ataques que Él va a seguir lanzando. ¿Viste cuando uno dice, ¿cómo es? Patadas de ahogado. Que cuando una persona ya está ahogada, da patadas como tratando de terminar de salir de ahí, pero no sale. Bueno, la realidad es que los ataques y las acechanzas de Satanás no son otra cosa que eso. Los ataques y las acechanzas de Satanás hacia los hijos de Dios son patadas de ahogado. Pero que si tú no estás alerta, terminas siendo engañado. Santiago 4:7, ahí te lo vamos a poner en dos versiones. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En traducción lenguaje actual dice, por eso obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Y yo veía en traducción lenguaje actual que decía hacer frente. Yo decía, hacer frente. Yo quiero entender bien qué es hacer frente. Y busqué, y hacer frente es mantenerse en actitud de oposición ante un problema, situación difícil u obligación, sin eludir el problema, asumiendo el esfuerzo que se supone y luchando y actuando de acuerdo a las exigencias del problema. En ninguna parte dice que hacer frente es ir a buscar el problema, ir detrás del problema. Con lo cual, hacer frente al diablo se trata de tener una actitud de oposición, mantenerme firme y resistir. A ver, por alguna razón que yo no entiendo, bueno, que creo que sí entiendo porque es el mayor engaño que ha logrado Satanás en la iglesia de Cristo, siempre tergiversamos este significado y asumimos que nosotros tenemos que ir en búsqueda de Satanás para vencerlo. Y nos las pasamos hablando como iglesia de que estamos en guerra con Satanás y tenemos que vencer a Satanás. Y andamos todo el tiempo, bueno, en iglesia no lo hacemos, pero en algunas iglesias andan constantemente en una guerra, pero en una guerra producida por nosotros, en donde nosotros buscamos el vencer a Satanás. Querido hermano, te lo vuelvo a repetir, Satanás está más que vencido. Ahora, el que esté vencido no quiere decir que deja de atacar. El que esté vencido no quiere decir que deje de lanzar sus acechanzas. La lucha, que te quede claro, la lucha no es tuya ni es mía. Porque de hecho es una lucha que ya se hizo, que ya se llevó a cabo y en donde el vencedor fue Jesucristo. Hoy la lucha, dice la palabra, es contra espíritus malos que actúan en el cielo e imponen su autoridad y poder, y eso lo dice, no sé si lo puedes volver a colocar, amor, Efesios 6, del 10 al 13. En el versículo 12, en la parte B del versículo, perdón, en todo el versículo dice, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Y esta parte dice, ellos imponen su autoridad y poder en el mundo actual. Ellos imponen su autoridad y poder en este mundo y en las cosas de este mundo. La autoridad y poder que imponen esos espíritus de maldad, las imponen sobre las cosas de este mundo y lo que pertenece a este mundo. Sin embargo, la palabra nos enseña que a los que creemos en Cristo Jesús y creemos que murió en una cruz,
que fue levantado de los muertos por el poder de Dios, que está ahí sentado a la diestra del Padre y que todo lo hizo para la salvación tuya y mía y para el perdón de nuestros pecados. A los que creemos eso, a los que le recibimos, tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y por esa misma razón, todos los que ya creímos eso, no pertenecemos a este mundo. Juan 17:16, Jesús nos dijo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y ahí Jesús está hablando de ti y de mí que le recibimos. Entonces, vuelvo para atrás. Esos espíritus malvados que imponen su poder y autoridad sobre el mundo y las cosas de este mundo, 2 más 2 son 4, no las imponen sobre mí. Yo no soy de este mundo, no pertenezco a este mundo. Cristo te compró con precio de sangre y pagó toda la deuda que había por ti. Ya no tienes ninguna deuda que pagar, así que no perteneces más a este mundo. Fíjate que en Colosenses 2, del capítulo 14 y 15, dice, anulando el acta de los decretos que habría contra nosotros y que nos es contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Lo que Jesús hizo en la cruz hizo que se anulara esa acta que tenían decretos contrarios contra ti y contra mí y se clavó en la cruz. Obviamente hay una condición para esto y es que creas en Cristo Jesús. Si me estás escuchando hoy y me estás viendo en este video, debes estar seguro de que no eres de este mundo porque crees en Jesucristo. Ahora, ya te expliqué 2 razones por las cuales Dios nos dejó una armadura. Pero quise hacer mucho hincapié en las 2 razones porque yo no quiero que nos confundamos en pequeños términos y en pequeñas cosas. Entonces generemos sensaciones que no son reales. Por ejemplo, la sensación de que yo tengo que salir a vencer a Satanás y que en todas partes que lo tenga que ir viendo, tengo que andar reprendiéndolo y tengo que andar todo el tiempo peleando con él. No te confundas. La armadura de Dios, y la vamos a ver el domingo que viene, Dios te la dejó para que resistas los ataques que Él te hace, no para que estés detrás de Él buscándolo en todas partes y en donde está. A veces vemos a Satanás en situaciones que ni siquiera Él está participando, en situaciones que nosotros mismos nos provocamos, consecuencias de nuestras decisiones y consecuencias de nuestro pecado. Nosotros andamos diciendo que eso es Satanás que nos está todo el tiempo atacando. Sí, Satanás está acechando. Pero lo primero que está buscando es que creas que Él no está vencido. Es el primer engaño. Satanás está vencido y fue vencido en la cruz. Y tú no perteneces a este mundo si crees en Jesús. Son 2 cosas bien importantes. Entonces, 2 razones por las cuales debemos aprender a vestirnos con la armadura de Dios. Una, porque no tenemos la fuerza suficiente para hacerlo solos. No somos suficientes solos. No somos capaces solos. Para todo necesitamos a Jesús. No podemos hacer nada apartados de Él. Y lo segundo es que necesitamos una armadura que nos proteja de los ataques que está teniendo todo el tiempo Satanás. Que persevera incansablemente, pero persevera en intentar que creamos que tiene poder sobre nosotros y que tiene todavía autoridad sobre la tuya y sobre la mía, sobre tu vida y sobre la mía, cuando no es así. La única verdad es que si tú entregaste tu vida a Jesús, si tú recibiste a Jesús como tu único Señor y como Salvador, si crees en Él, si crees en el poder de su nombre, ya no perteneces a este mundo y toda acta que te era contraria fue clavada en la cruz. Eres linaje escogido, nación santa, eres hijo, no eres criatura. Yo te estoy lanzando un montón de verdades acá. Yo espero que tú las estés atajando. Porque de esto se trata, de poder entender por qué diariamente tengo que vestirme con una armadura. La semana que viene vamos a hablar de la armadura en sí. Pero no era posible que yo te dijera, ponte este traje sin explicarte por qué te lo vas a poner.
sin explicarte cómo funciona, sin decirte en dónde te lo vas a poner. Porque si bien hoy nos vestimos con unas máscaras, con unos tapabocas y unos guantes para salir a una lucha que está en lo físico, la armadura de Dios en lo natural no te va a funcionar. No es algo que te vas a poner una campera o una chaqueta o una remera, una camisa. Es algo que solo funciona en el plano sobrenatural y era necesario que tú y yo lo estuviéramos muy claros para poder saber cómo la vamos a usar.